difícil, ¿verdad? Sabe que cambiar de nuestro carácter es difícil. Es difícil. Aún estando en los caminos del Señor, nos cuesta trabajo cambiar de carácter. Porque venimos de una cultura donde mucho machismo. Yo nada más. Y en esta casa mando yo porque yo la mantengo. Y fíjense que mucha de la gente del mundo, cuando ve a niños que están berrinchudos y gritando y todo, dice, es que tiene el carácter bien fuerte. No, fíjense que eso no es tener carácter fuerte. Vamos a ir viendo poco a poco, conforme vayamos desarrollando el tema, qué es el carácter verdaderamente. Un niño que es berrinchudo no es que tenga carácter fuerte. No, es berrinchudo, pero no tiene carácter. ¿Amén? Amén. Así que usted vaya buscando ahí en Efesios 4, 22, 24. Pero el tema de ahora es cómo cambiar nuestro carácter. Mire, el carácter de una persona es la manera en la que la persona reacciona. Ya volvió a fallar, no, estamos bien. En el que la persona reacciona frente a una situación. Ese es el verdadero carácter. Tener un buen carácter es tener confianza. No se está viendo. Ay, chivo. Bueno. Es que a mí no me gusta usar esto. Ok. Bueno, vamos a seguir usando este micrófono. Decíamos que tener un buen carácter es tener confianza. Fíjese lo que es tener un buen carácter. Tener confianza, dominio propio, perseverancia, responsabilidad, respeto, sentido del humor, integridad, honestidad. Todos estos son rasgos de un buen carácter. Usted identifíquese, váyase identificando qué es lo que tiene usted y qué es lo que le falta. Cuando yo estaba leyendo esto, dije yo, yo nomás tengo una cosa, fíjese. Tengo que trabajar en todos los demás. Significado de mal carácter, fíjese. Tener mal carácter equivale a mal humor. ¿No conoce usted personas que siempre se la pasan malhumorados todo el tiempo? Por todo se quejan, por todo están llorando, todo les parece mal. Una persona de mal carácter se enoja fácilmente, reacciona en forma violenta, insulta, se irrita y empieza a destruir todo lo que está a su paso, pierde el control. Esa es una persona que tiene mal carácter. Pero fíjense que yo he oído a gente que dice en el mundo, que dice, los que no conocen al Señor, dice, ¿qué carácter tan fuerte tiene? No, eso no es buen carácter. Ni siquiera le podemos decir carácter. Mire lo que dice en Efesios 4, 22, 24, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre criado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La palabra es bien clara, hermano. Nuestra mala manera de vivir pertenece al pasado. No debemos olvidar de ella como no debemos de olvidar nuestra ropa vieja que ya no usamos. Nos debemos de olvidar de esa manera. Ya como cristianos que tenemos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 20 años, ya no tenemos que tener rasgos siquiera de nuestra mala manera de vivir. Sino entonces, ¿de qué está sirviendo? Si nomás venimos y no hay ningún cambio. Las personas que nos ven en nuestra casa, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿qué es lo que ven en nosotros? ¿Están viendo un cambio o seguimos en las mismas? Siguiendo
viniendo a la iglesia, leyendo la palabra. Inclusive hay gente que se saben la Biblia al revés y al derecho, pero tienen mal carácter. Siguen actuando con la mala manera de vivir que tenían antes de conocer al Señor. Tomemos, mire, una vez y para siempre la decisión de aceptar el regalo de la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos da. De una vez ya, aceptarlo, soy salvo. Y al estar salvo, yo tengo que empezar a caminar en los preceptos de Dios, no en mis propias cosas. Ya no. Tomar esto es un compromiso diario. Después de la salvación, nosotros tenemos que tomar ese compromiso diario de seguir avanzando, de seguir creciendo en los caminos del Señor. No nos podemos quedar atrás y seguir viviendo la misma mala manera que vivíamos antes de conocerlo. Necesitamos que haya un cambio y la gente que nos ve, la familia, los hijos, la esposa, tiene que empezar a ver un cambio. ¿Cómo queremos que estén aquí en la iglesia? ¿Cómo queremos que estén donde nosotros estamos si nosotros cuando salimos de aquí en la casa somos peor o igual o peor que en la iglesia? Necesitamos ir cambiando. Tomar esto es un compromiso diario de no dejarnos llevar por nuestros viejos impulsos y deseos, sino a tomar la nueva naturaleza que Dios nos da para seguir la dirección del Espíritu Santo y sobre todo dejar que Él renueve nuestra manera de ver y de pensar las cosas. Nosotros nos tenemos que poner en las manos del Señor y decirle, mira Señor, yo no puedo con esta situación, tengo un mal carácter, me irrito por todo, me enojo por todo me molesta, no quiero ni que me toquen. Necesitamos hablarle al Señor y decirle, cámbiame. Mira, el Señor está dispuesto, pero si usted no le pide que lo cambie, el Señor no va a llegar con un parejón, con un cinto y le va a decir, o cambias o te arreglo. No, Él está ahí esperando que nosotros le pidamos en oración, en sujeción, en obediencia, que nos cambie nuestra mala manera de vivir. Si no, entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Yo vine a la iglesia para que cambiara mi forma de ser. Y usted creo que igualmente. Ya la vida que vivíamos antes, ya nos tenía, mire, colmados. Ya no podíamos vivir. Era una vida que no agradaba a nadie. Cada vez que llegábamos a alguna parte, decían, ay, ya viene fulano. Escondan todo porque no le da por aventar todo. Como cristianos debemos entender que ya morimos al viejo hombre y que ya hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos y que también ya somos libres de todo pecado y de toda condenación. Cuando nosotros entendamos esto, que al momento de convertirnos y hacernos cristianos, miren, nosotros tenemos que entender que todo pecado y toda condenación, Dios ya la quitó. Hay algo en nosotros, dentro de nosotros, pero por eso es el proceso donde Dios nos mete a ese proceso. Dios usa diferentes personas, usa pastores, evangelistas, mentores, para que nos ayuden a ir sacando todo lo que nos queda. Nos salva el Señor, nos perdona todos nuestros pecados, pero a veces seguimos viviendo con las mismas mañas que teníamos antes de conocer al Señor. Y todo lo que vivíamos antes lo queremos traer con Él y seguir viviendo de esa manera de vivir. Y eso no está bien, al Señor no le agrada. ¿Y qué pasa con cristianos que empiezan siguen viviendo esa vida? Están estancados. No prosperan. Y usted los ve y enfermos, no tienen trabajo, no consiguen trabajo, la familia no los puede ver, esto, el otro. ¿Por qué? Porque no se ve los frutos después de haber venido a la iglesia. En 2 Corintios 5:17, fíjese que Pablo es bien claro aquí. De modo que si alguno está en Cristo, fíjese, de modo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Se fija qué clara es la palabra? O sea, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Tiene que haber un cambio en nosotros. Usted podría preguntar, ¿y usted ha cambiado? Mire, ya tengo casi 22 años
y todavía sigo cambiando cosas de mi vida. Todavía sigue el Señor trabajando. Nunca va a terminar de trabajar en nosotros porque somos seres imperfectos. Vivimos en un mundo ajetreado, un mundo donde convivimos con el mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Pero siempre nos tenemos que agarrar del Señor para poder seguir caminando, para poder seguir viviendo en el mundo. No nos podemos, con el solo hecho de ser cristianos, no nos podemos venir y meternos en una cúpula y que a nadie nos toque. No, tenemos que vivir en el mundo y vivir dentro del mundo, pero con otra mentalidad. La mentalidad de Cristo, el carácter de Cristo, es el que tiene que la gente de fuera ver en nosotros. El cristiano es una nueva persona que en su interior el Espíritu Santo le da una nueva vida. Los cristianos fíjese, vamos a ponerle mucha atención aquí. Dice, los cristianos no somos reformados, ni rehabilitados, ni reeducados. Somos una nueva creación para vivir en unión con Cristo. Fíjese, somos una nueva creación. O sea, nosotros no nos están reparando ni nada, ni rehabilitando, no. Somos una nueva creación. Al momento de la salvación, nosotros pasamos a ser una nueva creación en Cristo Jesús. Antes éramos creación del mundo. Vivíamos acompañados del diablo todo el tiempo. Ese era nuestro compañero. Pero ahora que después de que nos convertimos, pasamos a ser una nueva creación en Cristo Jesús. Cristo ya nos hizo nuevas criaturas. Por lo tanto, ya no debemos vivir de acuerdo a nuestra pasada manera de vivir. Ya no debemos de andar como los del mundo andan. Entendamos y aceptemos que la vida cristiana no tiene su fin en el nuevo nacimiento. Si usted se convirtió, usted tiene que seguir, preparándose, estudiando, estar constantemente en comunicación con Dios, para que Dios lo siga levantando, para que Dios lo siga limpiando, para que Dios haga lo que tiene que hacer con usted. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Y si nosotros lo frenamos, lo obstaculizamos, lo único que estamos haciendo es quedarnos estancados. Pero cuando usted se dispone, verdaderamente dispuesto y decir, bueno, yo no estoy por casualidad aquí. Si estoy aquí es porque Dios ya quiere trabajar conmigo. Y nos pongamos en la brecha y sigamos adelante. Mire, las bendiciones de Dios son grandísimas. Ya que este es el comienzo de un caminar y crecer en los caminos del Señor. Todo cristiano tiene un comienzo y un caminar. Y debemos crecer en los caminos del Señor. Conforme usted vaya caminando, usted va creciendo, creciendo, creciendo. Mire, esto es como una escalera. Usted va escalando peldaño por peldaño, peldaño por peldaño. En usted y en mí está que ahí nos quedemos a la mitad de la escalera y ahí nos sentamos bien cómodos. Y se acabó. En Efesios 4:13, mire, ¿sabe por qué tenemos que seguir en un caminar y crecer en los caminos del Señor? Efesios 4:13 nos dice muy clarito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese, la palabra es bien clara. Por eso yo siempre le digo, lea la Biblia, porque al leer la Biblia usted no va a tener tiempo de tropezar ni de ocuparse de otras cosas, sino va a decir, ok, ahora ya terminé esto, sigo con esto, ¿qué más, Señor? ¿Qué más, Señor? ¿Qué más, Señor? Mire, las bendiciones de Dios no tienen límites. Nosotros ponemos los límites. ¿Hasta dónde queremos que Dios nos ayude? Muchas personas empiezan a entrar al proceso y les empieza a ir mal y empiezan a tambalear y dicen, no, aquí le paramos. Dejan de asistir a las reuniones familiares, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, inclusive te dejan de venir a la iglesia porque ahí ya no les gustó. ¿Y qué pasa? Se estancan, se quedan ahí y usted los ve en decadencia. No prosperan, no salen adelante, no hay fruto, no fructifican de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hasta ahí quisieron llegar ellos. Ya no le permitieron a Dios
que siguiera trabajando con ellos en el propósito. Y no solo eso, la gente deja de venir, inclusive hasta reniega de Dios. Y le empieza a echar la culpa a fulano, a sutano, a mangano, a al fulano, para poder él disfrazar su falta de conocimiento para seguir en los caminos del Señor. El mundo vive en odio, fíjese, en amargura, pleito, en contiendas, en griterías, en pecados. Como cristianos ya no debemos vivir bajo el sistema del mundo. Debemos aprender a vivir bajo el sistema de Dios. Acordémonos cómo vivíamos antes de conocer al Señor. Mire, cada vez que usted quiera regresar atrás, usted acuérdese. Acuérdese de dónde lo sacó el Señor. Acuérdese de eso. Antes vivíamos como queríamos. Hacíamos y decíamos lo que nos venía en gana. Y nadie nos podía decir nada, porque vivíamos esclavizados al pecado. Cuando yo estaba haciendo esto, yo me veía a mí mismo. Me decía, Señor, me lo estás predicando a mí primero. Porque así vivía yo, esclavizado al pecado, esclavizado a servirle al diablo. Así venimos todos a la iglesia. Sin conocer la moral, fíjese, y el respeto, la honra, el amor, los principios morales y espirituales, y sin conocer a Dios, que es la base de toda moralidad y respeto. Fíjese, así estábamos, así veníamos cuando venimos la primera vez. Veníamos hechos pedazos. No queríamos saber de nada. Pero eso sí éramos bien machotes. Nos la creíamos más bien. Antes nos decían 2 palabras y nosotros les decíamos 4. No nos dejábamos. Éramos grotescos para decir las cosas. Todo lo cubríamos con ese famoso dicho, yo no tengo pelos en la lengua, yo les digo la verdad a cualquiera, a mí me vale, al que le quede el saco que se lo ponga. ¿Cierto o no es cierto? Así éramos. No, y no le puse nada, podía llenar una hoja. Y yo, mira, acordándome de todo lo que yo vivía, de todo lo que yo hacía, así actuaba. ¿Y cuánto cristiano hay de años que sigue actuando de esta manera? Vivíamos enojados, con coraje, con amargura y resentimiento. Así vivíamos en el mundo. Nos levantábamos y mire, yo le voy a decir de mi ejemplo. Yo me levantaba en la mañana, yo creo que de los 40 y tantos años que tengo aquí, levantándome a las 3:30, 4 de la mañana todos los días, con excepción del sábado y el domingo. Pero, miren lo que yo hacía, yo me levantaba y lo primero que decía, otro día más. Mire, no le digo las malas palabras que decía, pero la verdad, yo me soltaba con un rosario. Maldiciendo el día, maldiciendo esto, y luego si me hablaba mi esposa decía, tú cállate. Así éramos antes. Así nos levantamos, maldiciendo el día. Llegamos a la casa y hay otro día más. Llegamos al trabajo, ¿qué? ¿Qué me miras? ¿Qué traes? Así éramos de bronqueros. Vivíamos enojados, teníamos coraje con el mundo, con todo el mundo teníamos coraje. Nos correía la envidia por todos. No podíamos ver a nadie triunfando porque, mire, ya nos estábamos muriendo. De seguro. Si compraba carro nuevo, de seguro anda en las drogas. Anda vendiendo drogas. Y si no tenía, pues sí, pues no trabaja, bien reflojo. Pues entonces no se nos entendía. Porque sí o porque no. Es bonito ver cristianos sonrientes, fíjese. Contentos, felices. A veces en pruebas, pero contentos, porque saben que su esperanza está puesta en el reino de los cielos y que a pesar de las circunstancias, Dios está con ellos. Es bonito, fíjese, que usted como cristiano, que conozca la palabra y que le vienen los problemas, inmediatamente usted decir, yo descanso en mi Dios. Porque sé que Él, como yo soy su hijo consentido, porque yo soy la niña de sus ojos, soy su más caro tesoro. Mire, ¿qué más?
Si Dios me ama como soy, entonces ¿por qué yo batallo tanto cuando tengo problemas? Antes no, antes se nos venían los problemas y mire, lo primero soltábamos sapos, culebras, de todo por la boca, malas palabras, todos nos queríamos defender de todo el mundo. Es importante reconocer que ahora como cristianos necesitamos vivir nuestra vida en Cristo y así el mundo puede ver en nosotros algo que realmente ellos no tienen. Cuando lo invitan a una fiesta, como les decía antes, usted está abajo de la mesa ya, cuando tocan la charanga, y usted está con el piececito ya listo para acompañar también, como si tuviera una batería allá abajo. O de qué conversaciones participamos. Eso es bien importante. Es importante que oigamos un chiste, que lo estemos oyendo y de repente, usted se suelta de carcajadas. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no oíste? Mire el chiste que contó. Tenemos que dar un buen testimonio de todo eso. Y no digo que se esconda, no se esconda, sea transparente, porque el que importa que lo vio y que ya lo registró es Dios. Por eso usted y yo debemos de trabajar para mejorar nuestro carácter y así poder hacer una diferencia entre el carácter del mundo y el carácter de Dios, entre el que sirve y el que no sirve a Dios. ¿Sabe que para poder ir mejorando el carácter, no hay cómo estar bien metido en las cosas del Señor? Porque el Espíritu Santo lo va limpiando, lo va suavizando, le va haciendo entender. Mire, si cuando usted ve un sufrimiento ajeno y usted no se contrista y usted siente tristeza, estamos bien mal. Porque como cristianos debemos sentir el dolor de los demás, porque cuando empezamos a sentir el dolor de los demás, es cuando nosotros podemos ir a ayudarlos, a sacarlos de donde están, porque nos hacemos partícipes, entramos en sus zapatos y entendemos por qué esa persona está sufriendo. Y empezamos a orar, a interceder. Esa persona se va y usted sigue orando por esa persona hasta que Dios la levante. ¿Por qué? Porque usted ya no quiere seguir sufriendo lo que ella está sufriendo también. Es algo muy conocido eso. El carácter del cristiano. ¿Sabe que nuestro carácter antiguo representa nuestra vieja naturaleza y nuestra mala manera de vivir? Eso representa nuestro carácter. Si como cristianos todavía hacemos cosas que no le agradan a Dios, ese es nuestro carácter. Así somos, como dicen. La vieja naturaleza representa el sistema del mundo, solo que tenemos una mente religiosa. Fíjese, ahí le va. Muchos cristianos se enfurecen en su casa, le gritan a su esposa, le gritan a su esposo, le gritan a sus hijos, avientan cosas. Y cuando vienen a la iglesia son unos santos. ¿Sabe qué es eso? Pura religiosidad. Falta de carácter. Lo disfrazan con una religiosidad. Así es como lo disfrazan. ¿Y sabe qué? Se están engañando a ellos mismos. Porque no hay un crecimiento, no hay un fruto, nada en ellos. De que hay arrepentimiento y hay perdón y Dios nos puede perdonar, claro que sí, pero tiene que haber un rodillazo abajo y pedir perdón y que Dios haga la obra. Fíjese, pero en nuestra manera de ser, de pensar, de hablar, no hay ninguna diferencia entre el mundano y el cristiano. Y debe de haber una diferencia porque somos nuevas criaturas en Cristo. Debe de haber, mire la diferencia de un cristiano y un impío que no conoce al Señor, debe ser una diferencia enorme. Enorme. En Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros estamos crucificados juntamente con Él. ¿Sabe que cuando nosotros le fallamos a Dios,
Es garrafal eso. Es lo peor que podemos hacer. Pero aún así Dios nos perdona y nos reivindica, nos saca adelante, nos perdona para que sigamos adelante. Como hemos sido crucificados con Cristo, Dios nos ve como si hubiéramos muerto con Cristo, dado que nuestros pecados murieron con Él y ya no estamos condenados. Fíjense. Antes de conocer al Señor, nosotros estábamos condenados, vivíamos condenados, teníamos una condena que si no recibíamos al Señor, mire, íbamos a morir condenados. ¿A dónde? Al infierno. Allá íbamos a ir. Si usted no hubiera recibido al Señor como su Salvador, allá hubiera ido a dar usted. Aquí no hay con que cuando usted muera van a rezar 9 novenarios para que salga del purgatorio y luego se lo lleve el Señor. No, aquí no. Aquí muere una sola vez y después el juicio final. Y se acabó. Aquí no hay novenarios, hermano. Aquí nadie lo va a salvar aquí. Lo que pasa es que muchas personas no quieren cambiar su manera de ser, de pensar, de hablar y de vivir, porque esto representa la pasada manera de vivir, ya que esto nos había formado un mal hábito. Fíjese, una mala costumbre, y creíamos que era lo correcto actuar como lo hacíamos antes, y así éramos felices. Bueno, es una palabra decir, la puse no, pero eso de ser felices, miren, en realidad no éramos felices. Nos engañábamos a nosotros mismos y creíamos que éramos felices con esa manera que estábamos viviendo. Si no, entonces, ¿por qué estamos aquí? Si hubiéramos sido verdaderamente felices, no estuviéramos aquí. Hubiéramos seguido en nuestra mala manera de vivir, en seguir viviendo como el mundo vive. Un mal hábito, una mala costumbre, y creíamos que era lo correcto. Y así éramos felices, pero ahora que estamos en Cristo, nos damos cuenta que esas actitudes no nos traen ningún beneficio y debemos cambiar. Ahora es cuando yo me doy cuenta. ¿Sabe cuándo me empecé a dar cuenta yo que yo era el hombre más infeliz del mundo, más amargado? Era al año de haber convertido. Cuando empezaron a trabajar en mí, cuando oraron, intercedieron, me empezaron a sacar todo lo que traía, fue cuando empecé a dar cuenta y a conocer que era un hombre amargado, enfermizo, mal hablado, mentiroso, tranza, todo lo que usted me pueda poner encima. Pero cuando me puse en las manos de Dios, mire, Dios se encargó de hacer una nueva criatura, de tenerle temor a Dios, de respetar a mi prójimo, de respetar a las personas, de sentir el dolor que ellas sienten, de ayudarlas en todo lo que en todo lo que sea posible. Dios hace despertar esos sentimientos. Pero si usted se queda inerte y nomás como el espíritu del asadón, nomás para usted se empieza a inflar de todo lo que Dios le da y usted no lo suelta. Usted no ora por una persona, usted no visita un enfermo, usted no ayuda con un taco a alguien, con un plato de comida, usted no se mete la mano a la bolsa y le dice, ten esto para tu gasolina. Mire, usted lo único que está es engordando conocimiento y todo, y no lo está echando afuera. Definamos el significado de la palabra carácter. Carácter significa personalidad, naturaleza, genio, temperamento, humor, ánimo, firmeza, voluntad, forma y estilo y tipo. Eso significa según el mundo. Todo esto es lo que estamos hablando ahorita. Esto es lo que significa según el mundo. Y la psicología, que la personalidad de las personas está dividida en 4 tipos de caracteres, los cuales son colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Ahorita le voy a decir le voy a ir diciendo y a ver a cuáles de ustedes reconocen que lo tienen. Yo tengo uno. No se lo voy a decir porque usted lo va a saber. No, sí se lo voy a decir. ¿Cuáles de estos 4 caracteres son compatibles a su personalidad?
El colérico, el flemático, el sanguíneo y el melancólico. ¿Cuáles son? ¿Cuál te gusta o cuál en el cual usted se ha identificado? Este ha sido el problema de muchos cristianos que toda su vida han vivido confesando que ese es su carácter. Es que así soy yo. Es que yo tengo un carácter fuerte. Es que así me criaron. Y toda su vida ha vivido confesando lo mismo. Pero ya es tiempo de cambiar y de entender que ahora somos diferentes y que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo, la mala manera de vivir, la tenemos que ir dejando. ¿Qué significa cada uno de estos caracteres? Mira el número 1. Se recuerda que vimos 4, ¿verdad? El número 1 dice, significa el carácter colérico. Ahí vaya usted identifica alguna cosa de ahí. Significa violento, furioso, rabioso, irritado, enojado, disgustado, indignado y enfadado. Todo eso tiene el colérico. Mira el flemático. Persona tranquila, calmada, lenta, no activa, no es dinámica. Ahí le una palabra fea, es tonta, lela, también es moderada y prudente. Fíjese. Ese es el flemático. El carácter sanguíneo, número 3. Persona pacífica, casi nunca se enoja. Ese es el mejor, fíjese. Me daban ganas de escoger ese. El carácter melancólico, el 4 y último. Persona, fíjese, muchos de esos tenemos este carácter. Y más cuando venimos a los caminos del Señor, es cuando hay más sentimientos, los sentimientos salen más a flote. El carácter melancólico, persona con una gran tristeza, abatimiento, languidez, pesadumbroso, decaimiento, con una gran pena y aflicción extrema, que de todo llora, de todo se aflige. Es una persona muy sensible a las malas noticias. Fíjese, ese es el 4 y último. Ahí usted escoja el que mejor le parece. No me lo diga ni yo se lo voy a decir. Pero ahí usted escoja y si tiene que cambiar algo, cámbielo. Pídale a Dios que se lo cambie. Estos caracteres representan el carácter del mundo y no el de Dios. Fíjese, todo lo que leímos pertenecen al mundo. Por eso le digo que usted, si usted se identificó con alguno de esos, cámbielo. Cambiemos. Y no el de Dios. El Señor no quiere que seamos así o que vivamos bajo ese mismo sistema. Dios quiere que tengamos su carácter. Ya no tenemos por qué vivir confesando que somos coléricos, flemáticos, sanguíneos y melancólicos. Es tiempo que cambiemos y seamos diferentes. Yo tengo un libro donde, mire, esto nomás lo saqué como resumen, pero tengo un libro así de grueso, los caracteres, todo eso, y lo especifica con más estudio todavía. Hay más cosas todavía. Yo nomás lo saqué así en resumen. Poquitas cosas para poder ponerlo como predicación, pero ahí vienen cosas que usted, mire, cuando lo estaba leyendo, dije yo, no, pues yo tengo que cambiar todo lo que dice en el libro, porque vienen cosas tremendas. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que no están cambiando aunque se dicen ser cristianos, porque todavía quieren seguir viviendo en su carne y no en el espíritu, porque todavía no han muerto a sus deseos y pasiones del mundo. O sea, son personas que viven con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No quieren dejar su mala manera de vivir. Es más, son de la secreta, undercover. No quieren que nadie se dé cuenta que es cristiano, mucho menos en el trabajo, la familia ni nada. Porque no se sienten todavía que están limpios completamente. Estas personas viven todavía su vida antigua, solo que ahora con una mente religiosa. Ejemplo, si una persona me dice que así soy, ¿sabe qué me está diciendo? Que su vida no ha cambiado. Si la Biblia dice que hemos muerto en nuestras pasiones y deseos. Si hay todavía cristianos que dicen, así soy yo, no voy a cambiar, pues entonces
Seguimos en las mismas. No, usted no ha dejado ni sus pasiones, ni sus deseos, ni su mala manera de vivir. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, fíjese, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso cuesta trabajo, hermano. Cuesta trabajo dejar las cosas. Para aceptar a Cristo como nuestro Salvador, debemos apartarnos del pecado y clavar nuestra naturaleza pecaminosa en la cruz. Cuando yo acepté al Señor, yo sigo trabajando en el mismo trabajo cuando antes de conocer iba al Señor. Pero yo sabe lo que hacía, porque muchos recomiendan, aléjate de tus amistades, aléjate de tus amigos. Fíjese que en mi caso no hubo necesidad. Porque yo cuando me convertí, yo lo que hacía era me quedaba en mi camión y muchos iban y me preguntaban, me decían, ¿por qué no te bajas? ¿Por qué esto? No, estoy leyendo. Mire, la única forma que yo me sentía seguro es leyendo la Biblia o llegando temprano a la iglesia todos los días. Los hermanos que me conocen saben bien que yo era el primerito que llegaba y el último que me iba, porque era en el único lugar donde yo me sentía seguro. Porque yo sabía que si, mire, yo a veces venía del trabajo y como me han dado el privilegio de tener las llaves de la iglesia, mire, yo a veces llegaba y abría y me iba al santuario de enfrente y ahí me quedaba. A veces yo venía agobiado porque yo era un payaso que divertía a todo mundo con cuentos colorados. Yo en mi librero tenía un montón de cuentos de Polo, de Humberto Luna, tenía de CDs, DVDs, de todo, albures, tenía libros, tenía todo. No, yo me lo sabía, que usted no tiene una idea. Tenía un repertorio, mire, de primera calidad. Yo los divertía en las reuniones. Pero Dios, cuando yo tenía miedo volver atrás. Yo tenía miedo regresar porque no me iba bien. Yo lo primero que tenía problemas familiares al diario. ¿Y qué hice? Lo único que hice es armarme de valor y estudiar la Biblia, Mire, yo nunca me bajaba del camión. Ahora puedo decir, sí me bajo y platico. Porque ahora me siento seguro. Siento que ya puedo decirles algo de parte de Dios. Antes no, antes a mí no me salían las palabras. No podía, si ellos me preguntaban algo, yo me quedaba y decía yo, pues no sé de qué se trate, no te puedo decir. Pero cuando empecé a estudiar y preparar, no, yo me gustaba que me preguntaran y me encanta que me pregunten, porque inmediatamente yo les recito la palabra. Y les digo, mira, Dios dice esto, otro. Y si no me acuerdo, voy, agarro la Biblia y le digo, mira, léelo tú mismo. Porque hay argumentos con qué platicar ahora. Pero de recién convertido, seguimos en la misma, nos seguimos juntando igual. Mire, todo lo que usted aprendió el domingo, usted va y lo hace a un lado. No contristemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros participamos de las pláticas de los impíos del mundo, lo que hacemos, entristecemos al Espíritu Santo y Él, mire, se hace a un lado. Necesitamos estar llenos de la palabra para poder tener qué vamos a platicar, qué vamos a soltar, qué les vamos a decir, cuáles son las respuestas que le vamos a contestar a los que no conocen de Dios. En 2 Corintios 5, 15 al 16 nos dice, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Cristo murió por nosotros y también nosotros estamos muertos a nuestra antigua vida. Ya no deberíamos vivir para agradarnos a nosotros mismos, sino vivir para agradar a Cristo. Mire, lo que nosotros pensemos o digamos, ya dejémoslo a un lado. Nosotros vivamos para agradar a Dios y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es como tenemos que contestar. Pablo tenía un propósito que era hablar de Cristo con valentía y llegar a parecer a Él
a parecerse a Él. Por eso Pablo decía que morir sería mejor que vivir, porque al morir se liberaría de las dificultades del mundo y vería a Cristo cara a cara. Fíjese, eso era lo que decía Pablo cuando él predicaba. Cuando él lo atacaban, cuando él lo maldecían, todo eso, no. Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía con certeza de que si él se moría, iba a ver al Señor cara a cara. Y esa debe ser nuestra actitud. Que si nos ataca el mundo, nos ataca la familia, nos ataca la esposa, nos ataca el esposo, nos ataca el papá, nos ataca la mamá, mire, usted, calladito, nos miramos más bonitos. Acuérdese que tenemos un abogado que pelea por nosotros. ¿O piensa usted que Jesucristo está sentado a la diestra allá del Señor nada más porque sí? No. Él está para cuando nosotros lo necesitemos. Él sea abogado ante el Padre con nosotros. En Efesios 4, 21 al 22, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así veníamos. Pero nosotros tenemos que ponernos enfrente y decirle al Señor que necesitamos ser vaciados de todo lo que traemos para que podamos ser llenados de lo bueno y sacar todo lo malo. Despojarse es como cuando usted se quita, fíjese, la ropa y se cambia cada mañana después de que se baña. ¿Qué le pasaría si usted se pusiera la misma ropa? No le gustaría, ¿verdad? Porque está sucia. Porque ya la usó, no es agradable andar con la ropa sucia y de mal olor, por eso debemos cambiarnos cada vez que nos bañamos. No solo de la ropa, sino del carácter. En el carácter todos y cada uno, mire, si usted se baña y se cambia de ropa todos los días, en el carácter tenemos que trabajar todos los días para cambiar ese mal carácter, para cambiar esas cosas que nos estorban, para seguir sirviéndole al Señor. Para poder fructificar, porque usted puede ser un árbol frondoso, muy bonito, pero no tiene frutos. ¿Por qué? Porque tiene mal carácter, da mal testimonio. Debemos de cambiar en eso. No solo de la ropa, sino del carácter y de otras cosas que perjudican nuestra vida en Cristo, como la mentira, el enojo, la amargura, el robo, las malas palabras de nuestra boca. Todo eso tenemos que cambiar. ¿Usted cree que a uno a veces, yo no soy perfecto y a veces uno le quiere salir algo? Pero mira, el Espíritu Santo está, detente, ¿qué vas a decir? Tenemos que estar, mire, todo el tiempo abiertos a lo que el Espíritu Santo nos vaya a decir. Cuando nos enojamos, lo mejor es, yo cuando me enojo, de verdad, porque yo también me enojo así como usted, yo cuando me enojo, yo mejor digo, paremos, ahí nos vemos. Tenemos que tener límites, porque si nos excedemos en los límites, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a ofender a esa persona. O nos va a ofender a nosotros. Entonces tenemos que evitar todo eso. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos podemos enojar, claro. Pero no vamos a pecar por causa del enojo. No vamos a decir cosas que a Dios no le agraden. En Efesios 4, 25 al 30 nos dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, fíjese. Cuando usted se enoja y peca, usted ya le abrió un zaguán al diablo para que entrara. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes.
Fíjese el 30, lo que les decía ahorita. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando usted peca y usted habla cosas que no le agradan a Dios, usted contrista al Espíritu Santo. Así de sencillo. Mentirnos unos a otros quebranta la unidad. La falsedad causa conflictos y destruye la confianza entre los creyentes. Las mentiras rompen las relaciones entre hermanos y convierten a la iglesia en un campo de batalla. La Biblia no dice que no podemos enojarnos, pero sí debemos lidiar con nuestro enojo de manera apropiada. O sea, no debemos de decir malas palabras. Debemos eliminar de nuestra vida el lenguaje grosero y ofensivo, la amargura, el enojo descontrolado, las calumnias y las malas actitudes hacia otros. Usted ha conocido cristianos que tienen unas malas actitudes. Que usted les pregunta algo y ¿qué? ¿No sabes? Dije, santo, dice uno. Así actuamos a veces. Hermanos, mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras tengamos vida, podemos ser mejores. Podemos lograr alcanzar el carácter de Dios. No es imposible. Podemos lograr si queremos. Estamos nada más, mire, no está lejos, a una oración. Usted le ora al Señor y le pide humildemente que lo saque de donde está viviendo. Y el Señor, mire, encantado de la vida de poner a sus ángeles a trabajar para que usted pueda ser una persona de fiar. En Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdona debido a su misericordia. Si hemos sido perdonados, debemos perdonar a otros. Aquellos que no están dispuestos a perdonar, no se han unido a Cristo, quien estuvo dispuesto a perdonar aún a los que se crucificaron. Hay gente que viene a la iglesia, que asiste a las iglesias y todavía dice, lo perdono, pero no me olvido. Nomás de los dientes para afuera. ¿Lo oyó esa persona? Quizás no. ¿Lo oyó Dios? Segurito que sí. ¿Y quién es lo importante que nos tiene que oír? Dios. Nosotros debemos de perdonar a todo mundo, hermano. Usted va a decir, ¿por qué somos tontos? ¿O qué? No somos tontos. Somos hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo. Somos una nueva criatura. Si queremos el carácter de Dios, tenemos que perdonar. ¿Se imagina? Dios perdonó a los que lo crucificaron, a los que le pusieron la corona de espinas, a los que le clavaron los pies y las manos. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a un mortal compañero de nosotros o compañera? ¿Quiénes somos? Si Dios perdonó. Nosotros a veces queremos actuar peor que Dios. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Necesitamos imitar a Dios en lo bueno. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun su nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni las palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así como los hijos imitan a sus padres, nosotros debemos imitar a Dios siguiendo el ejemplo de Cristo. Debemos ser imitadores de Cristo nosotros. Y usted dice, cuesta trabajo, yo no soy Dios, yo no sé. Mire, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, podemos imitarlo, podemos ser como Él es. Los cuentos obscenos y los chistes groseros son tan comunes que ya estamos acostumbrados a escucharlos. Sin embargo, Pablo nos enseña que como cristianos el vocabulario vulgar
no debe tomar parte de nuestras conversaciones, porque no refleja la presencia de Dios en nuestra vida. Colosenses 3, 1 al 10. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Se fija el castigo? Si nosotros participamos de todas esas cosas, después no nos quejemos si nos viene una enfermedad, si nos quitan el trabajo, si se nos descompone el carro, si nos empieza a ir mal. Preguntémonos a nosotros, ¿estoy haciendo las cosas que Dios me ha mandado hacer? En los cuales, dice el 7, también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Qué está diciendo aquí? En otro tiempo, cuando nosotros no conocíamos al Señor, vivíamos todas estas cosas. Pero ahora ya no tenemos que estarlas viviendo. El 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el 10, fíjese el consejo, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestíos del nuevo hombre, del que Dios nos está ofreciendo, en el que Dios quiere levantarnos. Dios quiere hacer proezas de cada uno de nosotros, pero nosotros no nos dejamos. Fijar la mirada en las verdades del cielo significa que debemos luchar cada día y poner en práctica las prioridades celestiales. Tenemos que poner prioridades en Dios. Cuando buscamos lo que Cristo desea, tenemos el poder para destruir nuestra obsesión por las actividades y los pasatiempos. A mí me gustaba mucho, me gustaba tomar, pues. Me gustaba mucho tomar, me gustaba mucho bailar, me gustaba mucho ser el foco de atención de las fiestas y todo. Y decía, espera, deja tomarme 4 cervecitas, ¿para qué? Para ganar valor, agarrar el micrófono y poder contar tanta tontería. Así le hacía, ¿ves? ¿Por qué? Porque vivía una vida de engaño. Me estaba engañando a mí mismo. Todo el mundo me buscaba. Háblenle al Beto, él sí sabe con el micrófono. Sí, pues me paraba enfrente del micrófono, pero ya iba bien tranca. Para agarrar valor, decía yo. Así era como hablaba, como perico, como payaso, y toda la gente riéndose. Ahora yo le pido perdón a Dios cada rato, y le digo, Señor, perdóname por todo lo que hice. Es difícil, pero lo podemos hacer poco a poco. En 1 de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Fíjense? Así que si usted no ama a su prójimo, usted no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El mundo identifica el amor, fíjese, con el placer. Y piensa que no importa quebrantar los principios morales, ni hacerle daño a otros, con tal de obtener ese amor. Ese amor es todo lo contrario. El amor verdadero de Dios es que es santo y justo y perfecto. Ese es todo lo contrario al amor de Dios. Lo que el mundo piensa. En Gálatas 5, 22, 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese. Ese debería de ser el amor de nosotros. Una persona que manifiesta en su vida el fruto del Espíritu cumple la ley mucho mejor que una persona
que cumple con los rituales, pero tiene poco amor en el corazón. Usted ha conocido a personas que pueden hacer de un ritual de todo, pero salen del ritual y odian a fulano, sutano, mangano, a todo mundo. Pero se aventaron todos los rituales. Veamos el carácter de Moisés. Por causa de su carácter, fíjese, lo que puede suceder por culpa del carácter de nosotros si no lo cambiamos. Por causa de su carácter, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, aunque Dios ya se lo había prometido. Usted se acuerda, si usted ha leído la Biblia, usted se acuerda por qué él no entró a la tierra prometida. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sabe por qué? Porque él se enojó. Cuando el Señor le dijo, mire, vamos a ir a Números 20, 7, no vamos a leer todo, pero vamos a leer es del 7 al 13. Cuando estaba leyéndolo en la mañana, dije, voy a buscar este versículo, porque es bien importante. Mire lo que le dijo. En el 6, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el pueblo de Israel se estaba quejando que no tenía agua. Y le estaba diciendo hasta lo que no a Moisés. Entonces él fue y pidió dirección de Dios. En el 8 dice, toma la vara, le dijo Dios, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad, fíjese lo que le dijo, hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, fíjense, estaba bien enojado Moisés, oíd ahora rebeldes, les dijo, a toda la congregación. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Esa fue la causa de que Moisés, por causa de su carácter explosivo, no entró a la tierra prometida. ¿Sabe que él nomás, el Señor le dijo, esto es lo que te perdiste, le haber dicho. Pero tú vas a morir aquí, juntamente con los que tienen de 20 años para arriba. Ahí murió en el desierto. ¿Pero por qué? Por desobediente. Él le dijo, háblale a la peña. Pero el enfurecido, rebeldes, les dijo, y se les pegó el trancazo a la piedra. Y salió agua. Pero el Señor dijo, ok, me desobedeciste, tú no entras a la tierra prometida. ¿Ve por qué tenemos que cambiar el carácter de nosotros? Dios no puede ser burlado. Dios no está jugando con nosotros. Dios está en serio contigo y conmigo. Dios quiere que seamos buenas personas, de buen carácter. Nuestro carácter puede ser la diferencia que hace cambiar a Dios. Esa puede ser la diferencia en nosotros. Vamos a ir a otro ejemplo, mire. El carácter de Pedro era un hombre aventado. El Señor lo reprendió en el huerto de Getsemaní porque le cortó la oreja a un guardia, a Malco, al guardia. Fíjese. Cuando lo fueron a apresar, cuando él estaba orando en el Getsemaní y que todos los discípulos estaban dormidos, llegaron los soldados ahí. ¿Y cuál es Jesús? Fue Judas y le dijo al que le dio un beso en la mejilla, ese es Jesús. Y fue, lo besó. Cuando lo iban a apresar, Pedro se desenfundó de y zarras, hijo, le pegó y le tumbó la oreja a Malco, al guerrero ese. ¿Qué hizo Jesús? Rapidito fue y se la pegó. ¿Sabe por qué se la pegó Jesús?
Porque mire, el propósito de Pedro, si Jesús no se la hubiera pegado a Pedro, mire, Dios está en todas partes. ¿Sabe lo que hubiera sucedido? A Pedro lo hubieran matado, ahí en ese instante. Porque atentar contra la vida de un oficial del rey era la muerte. El Señor se la pegó inmediatamente porque sabía que Pedro, mire, lo iba a negar 3 veces. Luego iba a ir a sanar enfermos. Iba a hacer tantas cosas Pedro que si el Señor no hubiera pegado la oreja, hubiera detenido el propósito de Pedro. Ahí lo salvó. Mire, ahí el Señor le salvó la vida. ¿Y quién fue Pedro? No hubiera predicado para que se convirtieran el montón de gente. ¿Se fija por qué Dios a veces a nosotros nos deja pasar cositas? Porque Él tiene la seguridad y la confianza de que nos vamos a arrepentir y vamos a volver con Él otra vez. Tu carácter te puede llevar al fracaso espiritual o a la victoria en Cristo. Dios quiere que tú y yo seamos humildes, mansos y espirituales. Dios es amor, paz, justicia, misericordia, perdonador. Todo eso tiene atributos Dios. En Mateo 11:29 nos dice, fíjese, es otra orden que nos da Él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que seguir a Dios es fácil, pero nos cuesta obedecerlo. Ese es el problema que tenemos todos. Nos cuesta obedecer a Dios. Y fíjense que no nos cuesta nada. Nada. Cuando vivíamos en el mundo, ¿cómo nos trataba el mundo? A veces nos iba bien. A veces nos iba muy bien y decíamos, ay, es que Diosito me está ayudando. Ay, Diosito no era el diablo que te estaba dando, mira, soltándote el cordoncito, para después, mira, paz, dejártela ir. Nos estábamos condenando poco a poco. Pero ahora que estamos en Cristo, necesitamos cambiar ese mal carácter. Necesitamos cambiarlo, hermano. Necesitamos cambiarlo. Mire, yo todavía sigo trabajando. Yo le voy a decir cuál es en lo que yo ahí ando cojeando con un pie. Me enojo bien rápido. Me irritan las cosas. Cuando no se hacen las cosas bien o yo ando desesperado, yo me enojo rapidito. Me cierro. Me bloqueo, como dice. Contadas las veces, pero así me pasa eso. Y yo cada vez que hago eso le digo, Señor, quítame esto, Señor, porque un día me va a traer problemas. Un día me van a tumbar los últimos dientes que tengo. Todos tenemos algo. Ahorita que les dije todos esos significados de los caracteres. Todos tenemos algo y necesitamos empezar desde hoy, trabajar en eso. Necesitamos ser personas limpias que Dios nos pueda usar. Y mira, no estoy diciendo que a usted Dios lo va a usar cuando ya esté completamente limpiecito, no. Cuando Dios lo vea que usted empieza a caminar, sobre el camino, Dios lo va a ir limpiando. Pero tenemos que dar el paso de fe y decir, Señor, quiero cambiar. Y seguir caminando en las cosas de Dios. Pero si usted se sienta, no, pues el Señor, todavía me enojo, no, todavía hablo malas palabras, no, todavía odio a las personas, no, todavía esto, va esperando que el Señor me limpie todo y luego ya empiezo. No, olvídese de eso. El Señor quiere ver la actitud que tengamos con Él, que sigamos sirviéndole, y sobre la marcha Él nos va a ir quitando cosas que nos estorban para servirle mejor. Amén. Así que hoy vamos a tener la Santa Cena y después oramos.
No se ponga triste, hermano. Usted póngase feliz. Póngase feliz porque mire, el Señor está en control de todo. Si algo tiene que cambiar, cámbielo. Lo mismo lo que nos están viendo. Cámbielo. No cuesta nada. Dios, mire, tiene todo el poder para hacer cambiar cualquier situación. Pero necesitamos estar dispuestos a obedecerlo a Él. En todo lo que Él nos mande. Dios no se va a equivocar. Dios no te va a mandar ni a ti ni a mí a un lugar donde Él ya no nos haya preparado. Lo que pasa es que a veces nosotros nos cohibimos, nos sentimos mal, pero mire, ¿a poco cree usted que cuando empecé esto, aquí me temblaban las piernas? Tenía miedo, hermano. Pavor, miedo es poco, pavor. Pero cuando uno se pone en las manos de Dios, Dios va trabajando en uno. Dios va quitándole todas esas cosas que lo detienen para poder ser bendecido. Amén. Así que póngase de pie y vamos a tomar la Santa Cena y luego oramos.